11 de la mañana con 46 minutos en todo el país. Estamos en vivo, como ustedes lo saben, a través de Canal 11 de Punta del Este y del Canal 21 de Montecable en Montevideo. Vamos a recibir una vez más, en este caso vía Zoom, a un artista de primera línea. Hablamos de Yamandú Cardoso, que es cantante, compositor, referente de la murga uruguaya, al igual que sus hermanos Tabaré y Martín. Hablamos de Agarrate Catalina. Yamandú, un placer que estés con nosotros de vuelta. Bienvenido, ¿cómo te va? ¿Cómo andás? Qué gusto saludarte esta vez por acá. Creo que estamos estrenando esta modalidad, vos y yo, por lo menos. Hemos hecho muchas notas, pero por Zoom creo que es la primera. Muchas gracias por tus conceptos, por el cariño de siempre para con la murga y bueno, por darnos la chance de abrirnos de nuevo el programa para contar que por suerte estamos volviendo al departamento, a, a cantar una vez más ahí de manera presencial, cosa que siempre es muy festejada, mucho más después de este tiempo de estar alejados como colectivo de las rutas y de la posibilidad de girar, ¿no? Que es, en definitiva, estar lejos de la posibilidad del encuentro que, que tanto necesita la Catalina siempre. Sin duda. Yamandú, y ustedes van a estar el próximo sábado. Ah, qué rico mate. Nos despertás mucha envidia, porque hasta ahora tomarse un buen amargo siempre rinde, pero Salud. salud. El próximo sábado van a estar en el Teatro Cantegril, que es acá a la vuelta del canal, bien cerquita. ¿Qué espectáculo van a estar poniendo en escena? Bueno, divina está la sala además también, y sabemos Ujú. porque ya hemos estado, que se ve muy bien, que se escucha muy bien de todos lados. Vamos a estar llevando la involución de las especies, que es el espectáculo que tiene la base de justamente de lo que presentamos en este último carnaval, la inmensa Ujú. base, pero que también aprovechando lo de siempre, ¿no? Que en las giras en el año posteriores a carnaval, sin la reglamentación, sin el reloj, sin el impedimento del tiempo como un requisito a cumplir, del tiempo máximo de función, podemos extenderlo y agrandarlo con otras cosas. Y además, justamente aprovechando estos años de no, o de alguna manera tomándonos revancha de estos años de no poder girar todo lo que hubiéramos querido, por ejemplo, el espectáculo de Amor y Odio del año anterior y hasta quizá te diría un poco del espectáculo 2019, armamos como una involución de las especies de alguna manera amplificado y crecido con otros bloques que tienen una unidad temática en común, ¿no? Que son también muy humanistas y que tienen la mirada puesta muy en lo que está pasando en el relacionamiento humano en general, ¿no? Caricaturas del bicho humano que, que hemos venido haciendo estos siempre con la Catalina, pero particularmente estos 3 años. Entonces, estamos girando con el espectáculo que va a ser el mismo, por ejemplo, que llevamos al Gran Rex, ¿no? Y con el que hicimos una gira de 11 noches con 11 funciones distintas por un montón de lugares de Argentina, de corridas, y con el que estamos empezando de vuelta a girar por todo nuestro interior. Así que la involución de las especies es el espectáculo que llegará el sábado a la sala Cantegril, pero con cosas también agregadas de algunos otros años y que seguramente después que terminemos este espectáculo y la parte más teatral del show de Uruguay nos queremos explicar. Estamos viendo allí al gigante León Gieco arriba del escenario con ustedes en Cosquín. Qué lindo recuerdo, mirá, eso fue en Cosquín, el Festival de Cosquín Folklore, en la Plaza Próspero Molina, y realmente León tuvo siempre, con la Catalina, pero esa noche en particular, ya madrugada, tocamos muy cerrando el show, un gesto de generosidad enorme, enorme, que lo distingue y lo caracteriza también, ¿no? Porque es una sala, perdón, una plaza de alguna manera, muy circunscrita a lo que es el folclore tradicional, ¿no? Entonces, animarse también a meter una murga uruguaya, con otro tipo de canciones, con otro tipo de ritmos. Realmente fue una jugada muy valiente del lado de León. Mirá, el otro día veía un documental de nada más ni nada menos que de Mercedes Sosa y Mm. contaba cuando arrancó la enorme figura de Mercedes Sosa. Era un poco resistida por ser mujer y por cantar cosas nuevas dentro del folclore argentino,
y cuentan que Cafrune fue quien primero se peleó con casi toda la comisión del festival de Cosquín Folklore y la ingresó medio que de contrabando al escenario y de alguna manera ahí la presentó y la relanzó. Y que después Mercedes hizo lo mismo con Charly García muchos años después, más adelante. Entonces, ese tipo de gestos, uno nunca sabe cuánto pueden cambiar la carrera de un colega o de un artista que está en otro tipo de plano. Ni que hablar que con León estamos en un plano de la Catalina muchísimo más bajo, menos reconocido, lógicamente y merecidamente. Entonces, bueno, ese tipo de gestos, la verdad que siempre lo agradeceremos, sobre todo por lo que significa. Ahora, yo me quedé pensando, ¿no? Ustedes siempre en los títulos, las letras, las puestas en escena, son realmente fabulosos, ¿no? Digo, más allá de que me gusta mucho la murga, Agarrate Catalina, la murga, el género de la murga me gusta, pero Agarrate Catalina tiene cosas realmente maravillosas, brillantes, que han marcado un mojón muy importante. Desde los nombres de los discos, de los espectáculos, las letras, las canciones, y me quedé pensando en la involución de las especies, ¿no? Y qué acertado para lo que estamos viviendo que uno se plantea, si con todo lo que está evolucionando la medicina, la ciencia, la tecnología, con las cosas maravillosas, la inteligencia artificial, eso de que de repente yo ahora no estoy hablando con Yamandú Cardoso, estoy hablando con un holograma, pero la gente cree que sos vos, llegamos a ese punto tan desconadamente maravilloso, pero sin embargo en tantos aspectos parece que la especie está involucionando, que uno se cuestiona, ¿no? ¿En qué lugar estamos parados? Bueno, muchísimas gracias por esos conceptos sobre los espectáculos de la murga y muchas gracias por prestarle tanta atención al título de este. Y tiene que ver con eso mismo, con esa misma pregunta, con ese mismo cuestionamiento. Porque además intentamos que nuestros espectáculos sean, sean eso, disparadores para el cuestionamiento frente a un espejo eh, abierto. Intentamos que nuestros espectáculos tengan mucho más dudas que generar que certezas que dar. Entonces, eso mismo que vos estabas pensando y cuestionándote, lo pensamos también con Tabaré y lo sentimos y con el colectivo de la Murga. ¿Hacia dónde vamos? ¿En qué nos estamos transformando como especies? ¿Qué hemos sido como especies, como especie hasta ahora? ¿Qué nos estamos haciendo? ¿Qué, en qué, quién nos condecoró como la especie propietaria del universo y qué le estamos haciendo a su universo? Bueno, todas ese tipo de preguntas que calculo que las diferentes generaciones también de artistas y de personas en general, que no solamente hacen arte, sino que también lo consumen, que se habrán hecho a lo largo de todos los años, ¿no? El cuestionamiento no son tan distintas a las preguntas de alguien sensible a esa misma problemática hace unos cuantos años. Sí, lo que cambia es la realidad y que además supongo que cada generación siente que los mapas que tenía para vivir en el mundo cada vez sirven menos y que el mundo es cada vez más distinto a una velocidad asombrosa para la que no teníamos comparación. Nadie nos avisó que esto iba a cambiar así tan rápido, tan de golpe y que nos podía dejar tan patas para arriba, ¿no? Entonces, bueno, un poco tiene que ver con todo esto. Y hablando de especies, yo no avisé, pero acá en el sur tengo a Simonita que lo está haciendo junto conmigo. Qué notable. Digo porque la gente después se iba a mover un peluche blanco y abajo y no iba a entender nada que anda haciendo. Bueno, estoy ¿Qué con es un esta almohadón especie o que qué es tenés? claro, es la soberana de nuestra casa. Qué divina. ¿Cómo se llama? Simona. Simona. Qué notable, buenísimo. Yamandú, esta realidad, digo, más allá de la involución de las especies, que es algo que viene ya desde la prepandemia, no le echemos la culpa a la pandemia, pero este Totalmente. cachetazo que recibió el mundo, que nos dejó realmente ruedas para arriba, que hubo mucha pérdida, mucho deterioro, mucho dolor, mucho desamparo, obliga a reformular un poco el enfoque de una letra, el enfoque de un espectáculo, a que Catalina, Agarrate Catalina, se pare de otra manera frente al público? Bueno, me encanta tu pregunta. Yo creo que un poco sí, porque esto que nos pasó, por lo menos de la inmensa mayoría de las personas que estamos vivas hoy en el planeta, calculo que no habíamos vivido una situación semejante. Por lo menos una situación en donde la sensación de absoluta, eh, digamos,
conexión con el resto del planeta, a un nivel que, no sé, calculo que quizá con la guerra mundial, eh, todo el mundo estaría hablando de eso al mismo tiempo, pero quizá también calculo que hay o que hubo países que estaban un poco más desconectados de esa realidad y Claro. que las noticias no llegaban tan inmediatamente. A mí me da la sensación de que esto es como un evento único para todas las personas que estamos vivas, y que te daba la sensación que lo que te estaba pasando a vos le estaba pasando exactamente a todo el mundo en el mismo momento, ¿no? Entonces, eso, además de ser un movimiento, como vos decís, que deja completamente todo patas para arriba, que las lógicas que conocíamos no sirven más. Eh, por un lado, te conecta muchísimo con el resto de tus colegas de especie, digamos, con tus coespecímenes, pero por otro lado, todo eso que te da esperanza de alguna manera también, eh, a mí me generó un poco de desesperanza también, ¿no? Sobre todo en el principio del aislamiento, eh, cuando había como una buenísima intención y como un deseo expresado de que esto nos cambiara de manera positiva y como mucha esperanza de que el ser humano mágicamente cambiara y recompusiera las modalidades injustas de relacionamiento que tiene y la explotación. Y cada vez más empezamos a darnos cuenta que no, que eso no iba a suceder, o que por lo menos no iba a suceder en el cortísimo plazo, ¿no? Que de vuelta era muy probable que esta crisis después se transformara también en social y en económica, y que además terminaran pagando el ticket final de esta crisis los sectores más desprotegidos y más poco privilegiados, que son quienes habitualmente terminan pagando las crisis en el mundo, y los sectores más desprotegidos, las infancias, los sectores más vulnerables, que otra vez, a la salida de una crisis que dio vuelta al mundo y que lo partió, eh, sectores cada vez más pequeños sigan concentrando cada vez más riqueza. Entonces es como el cuestionamiento se hace más fuerte. ¿A dónde va nuestra especie? Si a la salida de un evento tan catastrófico, con el mundo en coma durante no sé cuánto tiempo, da la sensación de que no hubiéramos aprendido mucho o nada, y que las injusticias, en lugar de retroceder y desandar camino, no solo avancen, sino avancen cada vez más rápido y más fuerte. Entonces, eso por un lado, viene a reforzarnos la pregunta esta que decíamos, hacia dónde estamos yendo, si estamos evolucionando o involucionando. Eh, pero a su vez también te enterás de otro montón de cosas, de acciones a nivel más tamaño peatón, a nivel humano, y entonces volvés a confiar en que otro mundo es posible en tanto el relacionamiento a escala que tenemos, vos y yo, un vecino, una vecina, eh, es el que realmente a nuestro alcance puede empezar a cambiar las cosas desde nuestros lugares, que es a lo único que accedemos, ¿no? No sabemos ni los intereses que hay detrás de los grandes ni laboratorios, ni de los grandes grupos de poder, no tenemos acceso, la información nos sobrepasa, tenemos certeza real de los relacionamientos humanos que tenemos a nuestra escala. Y bueno, yo creo que un poco por ahí también es lo que intentamos plantear en este espectáculo, ¿no? En qué cosas sí podemos cambiar y en qué cosas sí sentimos que tenemos real incidencia, ¿no? Transformar como los pequeños universos a escala desde ese lugar, desde el lugar de intentar entender qué es lo que le pasa a alguien que también comparte especie conmigo y que es tan vil, tan mezquino o tan maravilloso y tan genial como cualquiera de nosotros, ¿no? Tal cual. Vos sabés que escuchándote, Yamandú, esto que vos decías, yo tengo un archivo que me respalda, por suerte. En el año 2020, abril, mayo, junio, por ahí, cuando empezaban a circular estas versiones de que esta pandemia iba a llevar a que la especie humana tocara fondo y se reformulara, se reconvirtiera y pudiéramos tener un mundo mejor, un pensamiento muy mafaldesco, ¿no? De pensar en esa utopía de un mundo sin Sí, injusticia, sin sufrimiento. Ahora sí, vamos a emerger como una especie renovada, vamos a ser mejores personas. Insisto, lo dije y está respaldado. Yo dije, es mentira. Porque esto ahora porque estamos asustados, porque nos agarró desprevenidos, claro, porque no sabemos lo que va a pasar, pero después que esto pase, vamos a volver con las mismas miserias o peores,
porque vamos a tener gente que quedó realmente muy dañada en el piso y vamos a seguir con nuestra actitud altanera, arrogante, indiferente frente a todos los problemas. Me refiero, me incluyo, pero no soy gobernante, me refiero a los gobiernos que siguen haciendo lo mismo que hacían. Es decir, era un sueño como que íbamos a despertar en una panacea y sin embargo estamos viendo que realmente la especie humana es lo peor que le pudo pasar al planeta, ¿no? En eso estaremos de acuerdo. Sí, un poco sí. Y claro, y de eso, y lo maravilloso y lo increíble, que es que esa misma conciencia en realidad es lo que tanto daño nos hace y que tanta pena nos da, porque caer en cuenta de que somos una especie caníbal, eh, que se explota a sí misma y que es capaz de someter a todas las otras especies a su tiranía, esa misma certeza que resulta de cuando nos hacemos ese diagnóstico a nuestra escala, también es la que nos da esperanza, porque como te decía, en otro tipo de cosas, con cambios a otra escala, apuntando los radares hacia otro lugar o los faros de nuestros destinos de los movimientos humanos, que si le ponemos otro rumbo, de repente sí podemos cambiar otro tipo de cosas no a esa enorme escala y no tan inmediatamente, ¿no? Y calculo que también además los seres humanos nos esperanzaremos y nos desesperanzaremos porque todo lo medimos de la única manera que podemos, que es en relación a nuestra vida. Y las cosas que son cambios nos parece que no llegan nunca o que demoran muchísimo más porque los queremos sentir, ver, experimentar y disfrutar también en vida. Y hay un montón de cosas que, claro, obviamente para la historia de la humanidad es un pestaneo. Y a nosotros nos lleva 2 o 3 generaciones. Son la historia entera de una familia o de un pueblo de este país que no tiene 200 años. Entonces, eh, claro, suceden un montón de cosas que con las pocas herramientas que tenemos, porque somos unos bichos finitos, que la única certeza que tenemos cuando llegamos al mundo es que un día nos vamos a morir. Después todo lo otro, nadie nos asegura nada y aún así nos cuesta manejar esa información y la esquivamos y actuamos como si no sucediera. Creo que usamos la misma lógica para con el planeta, ¿no? Es Tal decir, cual. bueno, esto mismo que decías. eh, un mundo mejor y más justo no solo sería buenísimo, es urgente y completamente necesario. Si no, en un momento revienta todo y no da para más. El reparto está tan mal que en algún momento del mundo lo vemos todo el tiempo. En nuestro contexto, en nuestro continente, en nuestra región, en el mundo, las grandes injusticias motivan movimientos que terminan siendo también tremendamente desgarradores porque la gente no aguanta más tanta desigualdad, un sistema que se oprime a sí mismo y que se come una serpiente que se come la cola, pero sin embargo actuamos como si no sucediera y pasa lo mismo con el planeta y con esto mismo. ¿Te acordás las imágenes de los capinchos invadiendo las ciudades y los cisnes en las aguas de Venecia y los delfines en arroyos o en ríos de agua que estaban contaminados y pensábamos que ya el mundo se había arreglado Tal y que la cual. ecología estaba divina nuevamente? Y después, ¿qué es esto? Pasó, sucedió, aparecen otras cosas en los radares del día a día y seguimos para adelante como si el mundo no tuviéramos que acomodarlo un poco y pararlo un poco y el calentamiento global sigue y hay un montón de cosas. Pero bueno, eh, esa misma especie que a veces nos pone tan así con tanta desesperanza es la que integramos, la que nos sostiene, que de alguna manera también nos habilita a pensar que sí, de alguna manera, a otra escala, tenemos chance de cambiar alguna cosa o por lo menos de ofrecernos mutuamente un punto de vista con un ángulo, con una mirada distinta del asunto. Ojalá, ojalá. Yamandú, nos hemos quedado sin tiempo. La verdad que es un placer conversar contigo. Me encantaría hacerlo personalmente, como has venido otras veces, que ya vamos a tener la oportunidad de charlar cara a cara, pero la verdad está buenazo. Hablar de murga y de la vida, ¿no? Porque, no sé, me encanta charlar contigo. Una pregunta entre paréntesis. ¿Cuándo un nuevo disco de la Catalina? ¿El último fue Defensores de Causas Perdidas en el 19? Sí, es verdad, nos quedamos también, por esta situación de la pandemia, nos quedamos con el de Amor y Odio sin grabar, o sea, con el espectáculo. Casi todos los discos de la Claro. Murga son apoyados bueno, obviamente en el espectáculo que hacemos cada carnaval,
y después seguramente con alguna cosa más incluida. Estábamos grabando Amor y Odio y no habíamos llegado a grabarlo, y la fecha que teníamos para grabarla post-carnaval, acordate que la cancelación de todos los shows y los eventos fue Claro. aquel viernes 13 de marzo, y teníamos fecha para, no sé, 15. ¿No? Entonces, Ah, obviamente, fue un disco que no fue grabado en ese momento, lo grabamos después, pero ya para sacarlo y lanzarlo estaba como un poco desfasado, entonces así que claro, probablemente hagamos un combo y hagamos una cosa doble con claro, los dos espectáculos, con Amor y claro. Odio y con la involución de las especies, ¿Cómo va a estar ese prontito. disco, eh? ¿Cómo va a estar eso? Ah, Por favor. la verdad que tengo muchas ganas de De poder re compartir. chupete. Yamandú, un placer, ya te lo dije. La gente está invitada para irlos a ver el próximo sábado a las 8 de la noche al Teatro Cantegril con este espectáculo, La Involución de las Especies. Así que bueno, seguramente el teatro va a estar lleno porque hay muchos seguidores de ustedes acá en Maldonado, que además no es solamente gente de Maldonado, acá hay gente de todo el país y muchos argentinos Sí, que también aman a la murga. sí, la verdad que sí. Y sé que quedan re poquitas entradas, así que bueno, que tengan ganas de acompañarnos ahí, les recomiendo que se apuren porque ya estaban quedando re poquitas. Yamandú, gracias por tu tiempo y por tu calidez. Igualmente, un gustazo charlar contigo y ya nos reencontraremos. Bueno, y obviamente estás súper invitado al espectáculo de sábado. Muchísimas gracias, va a ser un placer. Gracias, un fuerte abrazo a la distancia. Gracias. Arriba. Señoras y señores, bueno, no se lo pueden perder. El espectáculo Agarrate Catalina en vivo el próximo sábado en el Teatro Cantegril de Punta del Este a las 8 de la noche. Quedan re poquitas entradas, se lo acaba de decir Yamandú Cardoso, así que si querés ir a verlos, camarón que se duerme se lo lleva a la corriente. Hacemos la pausa, 12:08, ya volvemos.